Los presos que salieron por la pandemia, ¿van a volver en algún momento a la cárcel? ¿Van a volver a entrar a prisión? Digo, el ejemplo de Amado Boudou es claro. Salió por la pandemia, no es ni paciente de riesgo, no tiene ningún drama Boudou con la pandemia. Ya estamos en dispo, ya no estamos más en aspo. ¿No va a volver a la cárcel? Luis Delía, que se fue de la cárcel por la pandemia y tuvo COVID afuera y ya se curó, ¿no va a volver a la cárcel? La cantidad de delincuentes, asesinos, violadores que salieron con la excusa del COVID. Ya está. Después del funeral de Maradona vimos que evidentemente están dadas las condiciones para que la mayoría vuelva a prisión. O por lo menos que se cumpla con algún requisito de detención. Se decía que iba a ser un desastre en las cárceles, que iba a haber miles de contagios, miles de muertos. No pasó nada de eso. Pero entonces, ahí, ¿por qué Diego, siguen libres los presos que salieron por el COVID? Ahí hay un detalle técnico y en la letra de las resoluciones, que es que les dieron arresto domiciliario en medio de la pandemia hasta que la pandemia termine, no hasta que termine el aislamiento social, o el aislamiento obligatorio. Claro, es hasta que termine la pandemia. Hasta que termine la pandemia. Esto dicen la mayoría de las resoluciones con las cuales le dieron el arresto domiciliario a Amado Boudou, como a otros detenidos tanto en el Servicio Penitenciario Federal como bonaerense. Muy bien. Atención con esto. Les pido que miren esta imagen y quiero después preguntarle a Silvia Lospenato, a Waldo Wolf y a Diego Cabo, nuestros invitados, la opinión al respecto de esto. Insisto, hoy se conocieron números brutales de pobreza en la Argentina. El 65% de los menores en Argentina son pobres. 5 millones de personas son indigentes. Eso se conoció hoy. Y hoy también, hace minutos nada más, el presidente de la Nación decía esto. Y nosotros como Estado, que somos todos, no es el presidente, somos todos, nos ocupamos de que en ningún lugar de la Argentina faltara sustento a un argentino. Y en medio de semejante crisis logramos dos cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió. Las dos cosas las logramos. Es muy difícil. Te voy a pedir que lo veamos de nuevo. Porque es difícil de creer. Yo reconozco que cuando leí la información pensé que era una fake news. Pensé que no era verdad, que el presidente había dicho que la Argentina y su gobierno había logrado que no haya ningún argentino con hambre. Y además que haya dicho que todos los argentinos habían tenido una asistencia de salud como corresponde, y lo primero que se me vino a la cabeza, perdón, es Abigail. Pero hay otros casos, cientos de casos, todos los días que estamos viendo, con respecto al COVID y con otras enfermedades que no están teniendo la atención suficiente o que no la tuvieron durante muchísimos meses, justamente por una cuarentena que se volvió tosuda e impracticable en muchos momentos de este año tan difícil para todos. Repetimos el tape para que lo creas, para que veas que esto ocurrió de verdad, que ocurrió hace un minuto nada más. El presidente niega el hambre en la Argentina y lo discutimos con nuestros invitados. Y nosotros como Estado, que somos todos, no es el presidente, somos todos, nos ocupamos de que en ningún lugar de la Argentina faltara sustento a un argentino. Y en medio de semejante crisis logramos dos cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió. Vamos a meternos con la justicia, porque también está pasando de todo con este tema. Siguen los avances, lo decía recién Santiago. Cristina quiere nombrar al procurador, Alberto quiere hacer lo posible para que lo nombre, pero no tanto. Dicen que van a modificar la ley. Están mandando pliegos a la justicia electoral escandalosos, como los del juez Alejo Ramos Padilla, el juez del operativo PUF, un juez que inventó una causa para perseguir periodistas y fiscales. Hay sectores de la justicia que persiguen a Diego Cabo, por ejemplo, que en lugar de investigar a los denunciados por los cuadernos, investigan al periodista que lo denunció. En un ratito me vas a contar, Diego, cómo es esa situación. Pero hoy pasó algo importantísimo. La Corte Suprema dijo eso que ustedes leen ahí abajo. En la producción decíamos, no es muy fuerte ese graf, no es muy fuerte poner Boudou es ladrón. Y la verdad que es la realidad. Es lo que dijo la Corte Suprema. Ya no hay tutía, ya no se puede ir a llorar a ningún lado. Ya esto sí, por fin, es condena firme. Y digo por fin porque en la Argentina algún día deberíamos debatir y ponernos de acuerdo y decir doble instancia de condena es condena firme, porque si no la Corte va a terminar gobernando. Pero ahora lo dijo la Corte, Boudou es ladrón. Eso dijo la Corte. Boudou es ladrón. Robó con el caso Chicone. Se quedó siendo vicepresidente de la Nación
con la máquina de fabricar plata. No se me ocurre metáfora de la corrupción más grande y más extraordinaria, o no se me ocurrió hasta que llegó Cabot y me trajo los cuadernos y empeoró todo. Pero digo, hasta ese momento no había peor situación. Explícale a cualquier guionista de Netflix del mundo, che, mira, el vicepresidente se queda con la máquina de hacer billetes y no va preso. Y cuando va preso por un rato y sale por una pandemia de la cual no se contagió él ni ningún integrante de su familia.